Hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias es también hablar de cómo elegir el método idóneo para su resolución y obtención de la solución y de t. Sin embargo, sabemos que hay en el mercado una diversidad enorme de métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, dependiendo pues de cómo se clasifiquen, dependiendo de muchas otras cosas, ¿no? En particular, nosotros vimos un método muy útil para ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n que fueran lineales. ¿Tú te acuerdas que ese método era el de la transformada de Laplace? Sí, ¿verdad? Ya sabes que este canal está un poco obsesionado con Laplace. ¿Qué hacía este método de transformada de Laplace? Bueno, pues la idea principal era transformar una ecuación diferencial ordinaria en una ecuación netamente algebraica a través de la transformada de Laplace. Una vez estando en una ecuación algebraica, bueno, pues ya es más fácil de resolver. Bastaría con hacer un breve despeje y obtener una solución netamente algebraica. Para regresar a nuestro dominio original, bueno, pues bastaría con obtener la transformada inversa de Laplace de dicha solución algebraica. Y de esa manera habremos encontrado nuestra tan deseada solución. Sin embargo, es probable que en algún momento te haya llegado la duda existencial. ¿Estos métodos de transformadas integrales funcionan independientemente de cuál sea la transformada? O sea, en lugar de transformar con Laplace, ¿puedo transformar con Mellin o con Fourier? ¿O qué puedo yo hacer? ¿Puedo generar estos cambios? Bueno, pues el día de hoy daremos la respuesta, al menos para la transformada de Fourier. Lo primero que tenemos que considerar es que sí hay algunas diferencias entre el método de Laplace y de Fourier, al menos para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y no es tanto que cambie el razonamiento que acabamos de mencionar, sino más bien la naturaleza de las funciones que se involucran en las ecuaciones diferenciales ordinarias que vamos a resolver. Esto es, Fourier está interesado en funciones que tengan dos particularidades. La primera de ellas es que sean continuas por trozos, como ya lo vimos a lo largo de todos los videos de las series de Fourier, y a su vez que sean absolutamente integrables. Esta condición es necesaria porque recuerda que la transformada de Fourier se define a través de una integral. Dicha integral es de naturaleza impropia, por lo que necesitamos trabajar con sumo cuidado su convergencia. De lo contrario, no podremos definir correctamente nuestra transformada de Fourier. En concreto, la idea de una función absolutamente integrable es: tú tienes a tu función continua por trozos, le sacas valor absoluto a esa función y después, ahora sí, a integrar de menos infinito a infinito. Esa área generada de menos infinito a infinito debe de ser finita. No tiene que haber una divergencia, ni números enormes, ni cosas extrañas. Todo se tiene que portar bien. Oye Emilio, pero pues con Laplace también estábamos interesados en que la integral existiera, en que la integral pues estuviera bien definida, que no hubieran divergencias. No entiendo cuál es la diferencia. Bueno, pues no nos vayamos tan lejos. Retomemos un par transformado de Laplace que con Fourier ya no lo tendríamos. Con Laplace tú puedes transformar a 1, ¿cierto? La transformada de 1 es 1 sobre s, al menos en el sentido de Laplace. Pero resulta que la transformada de 1 en el sentido de Fourier no la podríamos definir tan fácil como lo hacemos con Laplace. Y esto es porque la función 1 nos da broncas al momento de encontrar su integral de menos infinito a infinito. Como puedes ver, es como si nosotros quisiéramos encontrar el área de un rectángulo con altura 1, pero con base infinita. Entonces, esta área sería enorme, enorme y cada vez más enorme, y por lo tanto, pues esta función ya no cumpliría con la condición de que sea absolutamente integrable. Por lo tanto, nuestra querida transformada del número 1 pues ya no estaría definida como lo solíamos hacer con Laplace. Y esto ocurre con todas aquellas funciones que no están definidas como lo acabamos de decir. También habrá un video de condiciones de existencia con todo el rigor para Fourier, pero eso será ya cuando lleguemos al momento de encarar a Laplace con Fourier, porque estos dos sujetos tienen mucho que decirse. En fin, si nosotros ya tenemos acceso a todas esas funciones que cumplen estas dos particularidades de Fourier, bueno, pues las podemos agrupar en un conjunto, el conjunto llamado A mayúscula. Y este conjunto es el conjunto, valga la expresión, de las funciones f, tales que f es continua por trozos, al menos en un intervalo finito, y absolutamente integrable y en el mismo intervalo finito. Oye Emilio, pero me acabas de decir que estabas interesado en que fuera de menos infinito a infinito, o sea, en toda la recta real o en todo el eje X. Entonces, bueno, pues entonces modificamos nuestro conjunto a un intervalo infinito, es decir, a todo el eje real.
Y de esta forma, bueno, pues hemos adaptado a nuestro conjunto. Algunos autores en sus respectivas obras denotan a este conjunto de funciones como L1R, pero bueno, de eso podríamos hablar en otro video. Por el momento, es suficiente con que al momento en el que le saquemos valor absoluto a nuestra función y encontremos la integral a lo largo de todo el eje horizontal, bueno, pues esta cantidad esté bien definida y sea finita. Entonces, diríamos que si una función pertenece a este conjunto A, bueno, pues entonces la transformada de Fourier de esa función está definida de la siguiente manera. De modo que dicha transformada pues será una función f mayúscula de omega o w, como le quieras llamar, a mí me da igual en este momento. Y si vamos a resolver ecuaciones diferenciales, pues necesitamos las transformadas de las respectivas derivadas, ¿verdad? Entonces, la transformada de la primera derivada se define de la siguiente manera, mientras que la transformada de la segunda derivada se define de la siguiente manera. Vamos a entablar de una vez una comparación entre estos pares transformados y los de Laplace. En Laplace, la transformada de una función f, bueno, pues era una función f mayúscula de la variable s. La transformada de Laplace de una primera derivada era como sigue, y lo mismo con la de una segunda derivada. ¿Qué diferencias notas entre Laplace y Fourier, al menos en el sentido de estos pares transformados? A ver, Emilio, pues me doy cuenta que Fourier me permite transformar a las derivadas de una manera un tanto más sencilla. ¿Por qué sencilla? Bueno, pues mira, Emilio, me doy cuenta que Laplace involucra conocer cierta información de la solución de nuestra ecuación. En concreto, necesitamos condiciones iniciales, Emilio, y Fourier no las necesita. Ah, claro. Entonces, fíjate que aquí encontramos una diferencia en el método y a su vez una ventaja, si así la quieres percibir. Entre los métodos, Fourier no requiere de estas condiciones iniciales que Laplace, por su parte, sí. Sería buena idea empezar a reflexionar qué ocurriría en las ecuaciones diferenciales parciales. Spoiler. Bueno, pues si bien con Fourier, al momento de resolver una ecuación diferencial parcial, nos exenta de las condiciones iniciales, forzosamente en algún punto tendríamos que hacer uso de las condiciones de frontera. Pero eso ya sabes que lo vamos a ver en el respectivo video de las ecuaciones diferenciales parciales, pero ahora con transformada de Fourier. Pura diversión. Pero bueno, dicho esto, parece que las cosas se pondrán muy interesantes, dado que no vamos a necesitar condiciones iniciales. Bueno, antes de atacar algunos ejemplos, quiero que tengamos presentes algunos pares transformados que utilizaremos directamente en las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver. El primero es el siguiente. Nosotros deseamos transformar a una exponencial multiplicada por un escalón unitario, que si no recuerdas cómo funcionaba este escalón, lánzate a los videos de Laplace, porque ahí estuvimos platicando sobre estos teoremitas que involucran a dicha función. Entonces, reemplazamos en la definición de transformada de Fourier, nosotros obtendríamos lo siguiente. Otro par transformado que vamos a considerar es el de esta pequeña exponencial traviesa, que creo que es una de mis favoritas. Hecho esto, ahora sí podemos ir a la acción. Comencemos tranquilos. ¿Qué te parece si empezamos con un primer orden? Aquí lo tienes. Bueno, pues aplicamos la transformada de Fourier en ambos lados de nuestra ecuación. Fíjate que el lado derecho de dicha ecuación es uno de los pares transformados que ya habíamos mencionado anteriormente. Y de esta manera obtendríamos lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer, Emilio? Bueno, pues resolver esta ecuación algebraica a través de unas cuantas factorizaciones y un poquito de despeje. Al igual que con Laplace, tendremos que hacer un poco de álgebra para escribir esa solución algebraica de tal manera que se parezca a uno de los pares transformados con los que ya trabajamos, en particular al de aquella exponencial traviesa a la que hicimos mención. Y de esta manera, listo, hemos resuelto nuestra ecuación diferencial de primer orden. Y vayamos ahora con algo un poco más sofisticado, un segundo orden. En esta ocasión resolveremos la siguiente ecuación. Y para ello el proceder es el mismo, aplicamos en ambos lados la transformada de Fourier y usamos nuestros queridos pares transformados. Después, bueno, pues procedemos a hacer una factorización y por ende a hacer un despeje para obtener la solución, al menos en el sentido de nuestra ecuación algebraica. Hecho esto, para obtener nuestra solución, entonces necesitamos trabajar con esta solución algebraica de tal manera que, mediante álgebra, se parezca a alguno de los pares transformados con los que ya trabajamos anteriormente. Para ello, nosotros vamos a tener que hacer una serie de factorizaciones en el denominador de esta solución algebraica.
Y fíjate que en esta ocasión las factorizaciones tienen que considerar el álgebra de los números complejos. Básicamente aquí lo que se hizo fue factorizar a ese factor cuadrático y reescribirlo de tal manera que nos quedara una constante más i omega o iw. Esto para que todo vaya teniendo la forma de uno de los pares transformados que vimos hace ratito, en particular el de la exponencial por el escalón unitario. Hecho esto, simplificamos un poquitín y estamos en toda la posición de empezar a hacer fracciones parciales. Híjole, Emilio, pues no. Fourier me ahorró lo de las condiciones iniciales, pero la chamba de fracciones parciales definitivamente no me la quitó. Bueno, ¿qué te digo? Algo teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces, haciendo fracciones parciales, nosotros encontraríamos lo siguiente. Por lo que bastará con aplicar transformada inversa de Fourier y así conseguir nuestra tan deseada solución. Ahora, si recuerdas la definición de escalón unitario, bueno, pues nosotros entonces podríamos escribir a esa función solución como una función definida por dos segmentos. Uno para t mayor o igual que 0 y uno para t menor que 0. Fíjate que en el caso de t mayor o igual que 0 tenemos literalmente nuestra solución. Pero para t menor que 0 tenemos literalmente a la función apagada. La tenemos en 0. Esto es así porque recuerda que Fourier está interesado en trabajar con funciones que estén definidas a lo largo de todo mi eje real. Entonces tengo que trabajar con funciones que se definan desde menos infinito hasta infinito. Y listo, hemos resuelto este segundo orden. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. No olvides hacer todo el trámite del me gusta, suscribirte, comentar, compartir, etcétera, porque con eso nos apoyas demasiado. No dejes de apoyarnos, el dinosaurio necesita tu apoyo, necesita sentirte cerca. Y bueno, pues nada, nos vemos muy pronto con más. Adiós.